Buen día. Nosotros somos de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, de la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo, y vamos a presentar nuestro proyecto final sobre la diabetes mellitus tipo 1 para la unidad de aprendizaje de inmunología. Mi equipo está conformado por Brenda Karime, Rosa María, Rodrigo Leonardo y Angélica Guadalupe. Para poder entender los mecanismos inmunológicos de la diabetes mellitus tipo 1, los fundamentos de autodiagnóstico, el tratamiento farmacológico y los mecanismos de este para esta enfermedad, hay que comprender principalmente las generalidades sobre esta enfermedad. Primero, ¿qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad que ocurre cuando la glucosa en la sangre supera los valores normales. Estos van desde los 100 a los 200 miligramos sobre decilitro. Esta enfermedad se presenta principalmente en niños y adultos jóvenes. Y cabe destacar que su sistema, en esta enfermedad, el sistema inmunológico ataca y destruye las células B del páncreas que producen la insulina. ¿Esto qué provoca? Pues provoca que al momento de que esto sucede, no se produzca insulina o sea una producción muy baja de la insulina. Los principales síntomas es la pérdida de peso, la sed excesiva, la sensación constante de hambre, la fatiga y cabe destacar que durante este proceso autoinmune se liberan las citoquinas proinflamatorias y la inflamación puede afectar los procesos metabólicos. Este proceso puede suceder durante meses o años o antes de que aparezca algún síntoma. Pues continuamos con los mecanismos inmunológicos. Los vamos a abordar en 7 puntos. El primero es la predisposición genética e inicio del proceso autoinmune. Aquí los genes asociados al HLA o complejo principal de histocompatibilidad. Aquí hay los alelos HLA-DR3 y HLA-DR4, los cuales son de clase 2 y están asociados con mayor riesgo. También estos alelos presentan antígenos en las células beta a los linfocitos T cuando estos inician la respuesta inmune. Hay otros genes que son las variantes en genes como PTPN22, CTLA4 y IL2RA que también contribuyen al riesgo. El segundo sería el papel de autoantígenos. De estos son liberados por las células beta dañadas que incluyen insulina, descarboxilasa del ácido glutámico, tirosina fosfatasa y zinc transporter 8. En el punto 3 vendrían la activación del sistema inmune innato, donde hay una liberación de citocinas proinflamatorias. Estas células constan de las dendríticas y macrófagos en el páncreas que liberan citocinas. También tenemos el reconocimiento de daño como receptores TLR y estos elementos de daño celular los activan amplificando la respuesta inmune. Después tenemos la activación del sistema inmune adaptativo. Consta de linfocitos T y linfocitos B. En cuanto a linfocitos T, está el CD4, que reconocen autoantígenos presentados por células dendríticas a través del MHC de clase 2 y producen citocinas proinflamatorias. También está CD8, citotóxicos, que reconocen autoantígenos en células beta a través de los MHC clase 1 y las destruyen mediante perforinas y granzimas. Después tenemos los linfocitos B, que producen autoanticuerpos contra autoantígenos específicos, como los que vienen ahí señalados. Después pasamos al punto 5, que es la disfunción de la regulación inmune. En esta hay una deficiencia de linfocitos T reguladores y en estos individuos con DM1 hay una menor actividad o un número de TREX que normalmente inhiben la respuesta autoinmune. Después hay una pérdida de tolerancia inmunológica, que en esta son los fallos en los mecanismos de tolerancia central o la periferia que permiten la supervivencia de los linfocitos T y B de autoreactivos. Después sigue el paso 6, se podría decir que es la progresión de la enfermedad. Aquí hay una insulitis, que es la infiltración de células inmunes en los islotes pancreáticos y una destrucción de células beta que ocurre de forma progresiva hasta que la capacidad para producir insulina es insuficiente. Después, y por último, hay factores ambientales desencadenantes,
que aunque la predisposición genética es importante, los factores ambientales pueden actuar como disparadores del ataque autoinmune, como infecciones virales, estrés metabólico o físico y cambios en la microbiota intestinal. Ahora pasamos con el fundamento del autodiagnóstico. Como se sabe o como ya se ha mencionado antes, pues esta enfermedad es autoinmune, por lo tanto nuestro propio sistema inmunitario es el responsable de dicha enfermedad con la destrucción de las células beta pancreáticas. Pero a pesar de tener los síntomas básicos, pues es necesario o para confirmar este tipo de enfermedad, pues que algún médico la diagnostique. Ya teniendo en cuenta que padecemos este tipo de enfermedades, es importante realizar un autodiagnóstico, pues esta práctica es muy importante, pues nos ayuda a evitar complicaciones agudas, como la hipoglucemia o hiperglucemia. Y esto lo tendremos que hacer a lo largo de toda nuestra vida, pues esta enfermedad nos va a acompañar durante muchísimo tiempo. Una de las herramientas para ayudar con este autodiagnóstico son los medidores de glucosa en sangre, debido a que la enfermedad pues se presentará ahí mismo, ¿no? Estos medidores de glucosa en sangre pues sería como la glucometría, que te permite medir los niveles de glucosa, eh, y se recomienda hacer varias veces al día dependiendo pues qué tan propenso estás a ese tipo de complicaciones o qué tan qué tan fuerte te puede dar este tipo de problemas. También tenemos los monitores contiguos de glucosa, abreviados por sus siglas es MCG, que registran los niveles en tiempo real, ofreciendo tendencias y alertas, y también checar la presencia de cetonas en sangre o orina, que esta puede detectar cetosis, especialmente en situaciones de enfermedad o descontrol metabólico. También podemos hacer otro tipo de métodos o herramientas como un diario de glucosa, que es registrar los niveles y patrones diarios para ayudar a identificar variaciones relacionadas con cierto tipo de alimentos, ejercicios, dosis de insulina, ese tipo de cosas o ya de estilos de vida que estamos llevando. La frecuencia de monitoreo se recomienda pues variarla según el tipo de persona y su estilo de vida, pero usualmente es antes y después de cada comida, durante actividades físicas o en casos de síntomas de hipoglucemia e hiperglucemia. Y para verificar que este autodiagnóstico pues es correcto, tenemos que tener en cuenta los niveles normales de glucosa, que son de 70 a 130 miligramos por decilitro, antes de comer, y menos de 180 2 horas después. Y para el diagnóstico, la herramienta de detectar cetonas en sangre o orina, pues no se debería de encontrar. En caso de encontrar, pues ya sería como que acudir al médico para evitar problemas más graves. Ahora vamos a pasar con la parte de la farmacología. Recordando que el manejo de la diabetes mellitus tipo 1, las hormonas, bueno, se va a necesitar de la hormona de la insulina, pero hay una destrucción de esta parte de las células beta del páncreas, entonces no se va a producir de manera endógena, de forma que la vamos a adquirir de manera exógena, y pues va a ser el tratamiento crucial para este tipo de pacientes, ya que es un tratamiento de por vida. Entonces tenemos o podemos clasificar en 4 partes principales, las el tipo de insulina, está las de acción corta, las de acción rápida, las de acción intermedia y las de acción prolongada y ultra prolongada. Más adelante les voy a hablar de cada una de esas, pero primero me gustaría darles una introducción general a cómo funciona, cómo es este mecanismo de acción. El mecanismo de acción es muy interesante porque va a imitar la acción de la insulina natural que se produce por las células beta del páncreas, uniéndose a los receptores de las células blanco. Primero tenemos la unión del receptor, que va a ser un receptor de tirosina quinasa en la membrana celular de los tejidos sensibles. Estos pueden ser como el músculo esquelético, el tejido adiposo y el hígado.
Después tenemos una activación del receptor. La unión de la insulina va a activar el receptor mediante autofosforilación de las subunidades intracelulares. También les coloqué una imagen de cómo se ve la insulina. Pues tenemos que es una hormona polipeptídica de aproximadamente unos 21 aminoácidos en la cadena A, y en la cadena B tenemos 30 aminoácidos. Están unidas por 2 enlaces disulfuro y la cadena A tiene un tercer enlace disulfuro. Después la transducción de señales va a hacer que esta activación del receptor provoque la fosforilación de proteínas intracelulares, del IRS, iniciando las rutas de señalización. Y ya por último, pues vamos a tener la activación del receptor, lo que nos va a proporcionar un aumento en la captación de la glucosa, almacenamiento de la misma, inhibición de la glucogénesis y el metabolismo lipídico y proteico. También les puse un esquema de más o menos cómo se va llevando este proceso para que lo puedan visualizar de manera esquemática. Y tenemos cómo la insulina llega al receptor de tirosina quinasa, después fosforila los sustratos del receptor de la insulina, del receptor de la insulina. Después las vías del segundo mensajero van a alternar la síntesis de las proteínas para hacer las proteínas ya existentes, y luego va a haber un transporte de la membrana para ya entrar en el metabolismo celular. Y bueno, entrando ya en el tratamiento farmacológico, tenemos primero las insulinas de acción corta. Estas, digamos, son las que se llaman insulinas regulares y van a actuar después de los 30 minutos de haberse inyectado. Aquí me pareció interesante que encontré una insulina que también puede ser de manera inhalada, tal como se haría para un asmático, salbutamol inhalado, etcétera. Nada más que, digamos, es menos utilizada porque habría que estar revisando la función de los pulmones aproximadamente cada 3-6 meses, y mejor se va a preferir una que sea intradérmica. El efecto máximo se va a alcanzar a los 90-120 minutos después de que se ha administrado, y la duración en sangre va a ser de 4 a 6 horas. Después vamos a tener las insulinas de acción rápida que van a actuar a los 15 minutos después de haberse inyectado. El efecto máximo se va a alcanzar a los 60 minutos después de su administración, y tenemos que nos va a durar aproximadamente entre 3 a 5 horas, 4 en promedio, y suele emplearse de 15 a 20 minutos antes de comer. Esto lo hace pues ideal para el manejo de picos glucémicos inmediatos después de que tenemos esta ingesta de alimentos. Después pasamos a la insulina de acción intermedia o insulina isofana humana. Actúa entre 1 a 6 horas después de que se inyectó. El efecto máximo se da a 6 a 8 horas y su duración es de 12 a 24. Aquí esta insulina se utiliza frecuentemente en régimen que requieren un control, digamos, más prolongado, como en la noche, para ayudar a mantener los niveles de glucosa estables durante un tiempo de ayuno que es prolongado. Y por último tenemos las insulinas de acción prolongada o ultra prolongada, que incluyen insulinas como la glargina y el detimir. Van a tener una acción de 1 a 2 horas. Después de que se administra es el tiempo en el que va a empezar a actuar, pero su cobertura nos va a dar de 14 a 40 horas, lo cual va a ser muy eficaz
en este sentido de abarcar un gran lapso de tiempo, aunque dentro de las primeras horas no vamos a tener, digamos, esta acción por completo en sí, porque estas insulinas proporcionan una liberación basal constante, más bien lo que es crucial para mantener un nivel adecuado de glucosa en sangre a lo largo de la noche. Y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. A continuación, pues también presentamos las referencias de las cuales tomamos la información.